¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este nuevo capítulo de A Fondo, esta propuesta de Chaco TV Stream, en el cual buscamos dialogar con aquellas personas preponderantes del quehacer económico, político y social, y que pretende justamente ir mucho más allá de una entrevista, sino que sea una charla, un diálogo en el que podamos llegar a agarrar y sacar conclusiones que nos permitan ir mejorando y entendiendo también un poco más la realidad de la provincia y del país. Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer esta mesa, la verdad, muchísimo tiempo. Considero que los tres economistas que en la tarde de hoy me van a estar acompañando tienen no solamente el conocimiento suficiente, sino también la didáctica suficiente como para agarrar y explicarnos, hacernos entender un poco más esta realidad que estamos viviendo como provincia, como país, como le decía en un primer momento. Yo creo que los argentinos tenemos dos oficios bien marcados. Uno, el de ser directores técnicos de fútbol. Todos somos directores técnicos básicamente, mucho más en época de mundiales. Y en los últimos 40 años todos nos transformamos en economistas. Vamos a la verdulería y hablamos del precio del dólar, de las tasas, pensamos en dónde invertir el poco dinero que tenemos o que podemos llegar a ahorrar, en tiempo en el que podemos llegar a ahorrar. Y de alguna manera eso tiene que ver por la situación que atravesamos como país en estos últimos 40 años, en los cuales los vaivenes económicos nos han llevado a atravesar crisis tras crisis tras crisis, básicamente, y parece que estar estancado en esta situación de no poder salir de ellas. En el último tiempo, la Argentina, sobre todo desde el 2015 en adelante, viene atravesando, 2010 en adelante, viene atravesando una crisis ya constante y que llevó a que estemos viviendo situaciones de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y que de alguna manera ese tipo de préstamos condicionen de alguna manera el devenir económico del país. Para dialogar de todo esto y también de cómo eso repercute, por supuesto, acá en la provincia, invitamos a, como les decía, tres economistas que yo considero muy capaces y aparte muy didácticos, que son amigos de la casa porque ya han pasado por acá. Estamos hablando de Rubén Cerrulla, estamos hablando de Ale Pegoraro y de Marcelo Lescano. Chicos, la verdad que es un placer tenerlos acá. Gracias por la visita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, a ver, ¿consideran que somos todos un poco economistas los argentinos por esto que atravesamos a lo largo de los años? Arranca el que quiera, esto es una charla. Ale, vos Marcelo. Sí, creo que sí, ¿no? Como bien decías, todo el mundo habla de economía en la casa, los abuelos, todos, ¿no? Desde los más jóvenes hasta los más grandes, un debate permanente. El fútbol, la economía y la política, ¿no? Creo que nos falta en casa, así que me parece que es algo que todo, más allá de la preparación o no que tengan, es algo que se discute siempre en la casa. A ver, Ale. No, coincido. Incluso creo yo que el hecho de que nos creamos director técnico de fútbol y economistas también desnuda un poco la falencia del sistema educativo de no avanzar en los últimos años, sobre todo, como decía Martín, en incorporar en la currícula conceptos económicos que ya forman parte de nuestro día a día. Digamos, para mí es inadmisible que en la escuela no te enseñen qué es inflación, sí, o cómo medirla o cómo leerla. Y al final del día también eso colabora con que la discusión pública se torne un poco sucia y que cueste mucho encontrar puntos de unión, porque la discusión arranca conceptualmente un poquito embarrada, ¿no? Completamente. Y eso, también por eso está bueno, digamos, espacios amplios en donde se pueda debatir con diferentes miradas, enfoques o lo que fuese, pero también tiene que haber ciertos consensos, digamos, en alguna cuestión, desde empezar por saber exactamente qué es cada cosa, y no este meme constante que siempre vemos, ¿no? De que dejamos de ser especialistas en tasa, ahora somos especialistas en guerra con Ucrania y Rusia y especialistas en aranceles de comercio exterior. Porque al final del día nunca terminamos de incorporar esos conceptos y terminan afectando el día a día, como te decía, por ejemplo, con temas de inflación, tema dólar y demás. Eso, Rubén, y agrego esto como decía Ale, como para ampliar lo que vos estabas por decir. Esto de que seamos todos economistas y de que se embarre un poco la discusión, la verdadera discusión, en la mirada de un economista, ¿cómo se lo ve? Porque se hace más difícil pensar en políticas, se hace más difícil en establecer parámetros para manejarse. Mira, primero que todo lo que decía Ale, por lo menos hay algo, un avance
que se hizo en la provincia este año, se sacó por ley que en todo el sistema educativo se aplique la educación financiera. Y además se declaró el 3 de junio como Día Provincial de la Educación Financiera. Ahí tenemos dos avances, por supuesto que eso después se va a tener que aplicar, digamos, por supuesto, pero creo que hay un avance en cuanto a hacer visible las herramientas financieras que realmente todos las necesitamos, digamos, ¿no? Como le decía Ale, desde hablar de inflación hasta saber lo que es un presupuesto, cómo hacerlo, saber qué son las inversiones, saber qué es lo que es el ahorro, porque creo que, y esto a tu pregunta, Martín, creo que todos hacemos economía todo el tiempo. Desde que vamos a comprar al kiosco hasta que venimos y hacemos nuestro presupuesto de cuánto nos ingresó y cuánto estamos por gastar, digamos. Y de hecho, creo que ahí está la discusión, porque la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces, la ciencia social va por ese lado de cómo los agentes económicos se desenvuelven en la sociedad, digamos. Y bueno, somos seres económicos. Entonces, por lo tanto, desde ese punto, creo que lo que mejor, y creo que es lo que nos falta, es esa herramienta financiera para realmente ser un completo, digamos, agente económico. Porque si bien uno hace economía todos los días, está bueno saber qué son los precios, cómo se modifican, qué son los indicadores, dónde ir a buscar un indicador si yo necesito saber. Es algo como básico, pero que todavía no se aplica, digamos, ¿no? El almacenero, esa que dicen todos aquellos políticos que dicen, es fácil, esto hay que hacer claro, como el almacenero, básicamente agarrate. ¿Es posible o no? ¿Es tan así o no? Yo creo que a veces cuando queremos, o cuando vemos de alguien que quiere decir, bueno, te explico como si fuese un hogar, sí, muchas veces puede ser gráfico, o puede ser más fácil de entender. Ahora, la simplificación constante también va en contra de este intento, por llamarlo así, de educar y de seguir divulgando en materia económica, porque, a ver, de repente la forma que maneja la economía una corporación o un gobierno tiene muchas más complejidades que un hogar. A veces, repito, está bueno o quizás sirve a los fines prácticos de explicar alguna cosita medio simple, y todos creo que caemos un poco en eso, cada tanto, pero las cosas que son complejas hay que explicarlas con su complejidad. Quizás el desafío está en encontrar el lenguaje y el vocabulario para poder llegar, digamos, a la mayoría de las personas. Y acá hago una mención, y vamos a arrancar siendo amigos. Después que capaz nos peleamos, pero vamos a arrancar siendo amigos. Exacto. Una mención especial a Marcelo, sí, porque quien lo siga, Marcelo, en las redes, y recomiendo que lo sigan a Catalaxia, esto de explicar algunas cuestiones centrales, sobre todo las finanzas personales, está muy bueno como lo explica, y te dice por qué no es lo mismo de repente en un momento determinado un plazo fijo que otra herramienta de inversión y demás. Entonces la verdad que el laburo que hace Marcelo en ese sentido es muy bueno, y entiendo yo que es muy fácil de entender a alguien que está en esa disyuntiva de hoy y decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Lo primero que decimos es cuando quiero ahorrar, compro dólares. Y bueno, sí, capaz que no es el momento. Sí, sí. Y incorporar herramientas como las que difunde Marcelo, la verdad que me parece fundamental, en un contexto, en ese caso, digamos, de protección del patrimonio personal o ahorro o lo que fuese, ¿no? Así que creo que hay que ir un poco por ese nivel. Gracias por el chivo. Ahí está, ¿viste? De paso. No, sí, y es fundamental justo ahora, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el conocimiento económico? Como decía Rubén, la ciencia económica es una ciencia social y es una ciencia relativamente joven y es una de las ciencias más complejas, digamos, ¿no? Por eso hay tantas discrepancias entre los economistas. Y también al hecho de ser una ciencia social es porque viene de la conducta de la gente, ¿no? Sí. Y es algo que estamos viendo hoy, que estamos palpando en la calle de, por ejemplo, los empresarios, los consumidores. Venimos con un chip inflacionario de 20 años y nos llevan a veces a cometer errores, tanto del punto de vista del empresariado como del punto de vista del ahorrador, ¿no? Esto de siempre comprar dólares porque siempre va para arriba, o siempre estoquearte porque tarde o temprano el precio te va a corregir los errores de sobreestoqueo, ¿no? Entonces, estamos en un punto central donde la economía se está reorganizando y aquellos que no tengan buena lectura, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo,
van a tener problemas económicos micro, digamos, ¿no? Tal cual. Ahora sí, ya entrando un poco más en el debate y vamos a empezar a correr las cosas acá. Pero, a ver, ¿cómo ven al devenir del gobierno nacional actual en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico? Vamos a arrancar por lo económico, porque yo creo que lo político en algún momento de la charla nos va a atravesar. Porque es evidente que el pulso de lo político hace justamente que algunas cosas, algunos hechos del quehacer económico se vean afectados. ¿Cómo ven a la economía nacional? Primero, a ver, Rubén. Y la verdad que, como la veo bastante complicada, digamos, ¿sí? Creo que está teniendo muchas complicaciones el gobierno nacional actualmente. Una de las complicaciones es el tema de la acumulación de reservas. No está pudiendo acumular reservas. Todas las reservas que tiene ahora son básicamente producto de ese nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya bajó 12.000 millones de dólares del préstamo, que es en su totalidad de 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, ahí tenés una cuestión principal. Segundo, yo creo que una de la política, digamos, o de los caballitos de batalla del gobierno es congelar el dólar. ¿Sí? Sí. Congelar el tipo de cambio. Por eso también hizo una modificación en cuanto al sistema cambiario, lo modificó a este sistema entre bandas, digamos, pero este congelamiento del tipo de cambio es virtual, digamos. Está atado con alambre porque, de hecho, está sostenido con endeudamiento, digamos, ¿sí? Y eso se vio en las últimas licitaciones, digamos. Sí. Las últimas licitaciones no pudo, digamos, hacer el canje completo de esas licitaciones, y muchos de los bancos, de los acreedores que tenían las herramientas financieras como las LECAPs, las LEFIs y bueno, y hay otras herramientas financieras, no entraron en ese canje, y lo que hicieron es esperar, digamos. De hecho, el 39% no ingresó en esa licitación, y ese 39%, si el gobierno no buscaba otra forma o no le daba una tasa que le era apetecible, eso se iba a ir al dólar y iba a haber una nueva corrida cambiaria, y eso es lo que no quería el gobierno. Entonces, al no querer el gobierno, lo que hizo fue otorgar tasas de más del 76%, digamos. Entonces, eso es preocupante en el sentido de que tenés ese problema de acumulación de reservas, tenés un dólar atado con alambres, y además tenés un endeudamiento que día a día, digamos, está creciendo, porque esos intereses hay que pagarlos, y hoy lo está pagando con emisión. Además, lo está pagando con emisión. ¿Y por qué digo con emisión? La base monetaria, que es todo el circulante de dinero, aumentó el doble. Aumentó el doble en estos meses. Entonces, ahí te marca también que esos intereses de deuda está pagando con emisión. Por lo tanto, yo creo que eso tiene un techo, y esa es la preocupación, creo yo, de la persona de a pie, digamos, sobre todo, ¿no? Porque sí, eso va a tener un impacto en la gente, digamos. ¿Ustedes coinciden? A ver, coincido que el principal problema o el principal enfoque que tiene el gobierno es la cuestión macro. Sí. En Argentina estamos un poquito acostumbrados o mal acostumbrados a que depende del gobierno que tengamos, el enfoque esté muy centrado en la micro o muy centrado en la macro. Pero con, digamos, ciertos grises. Lo que tiene este gobierno, a mi entender, es una obsesión por ordenar la cuestión macro, y que el efecto hacia la economía real sea medio que a la especie del derrame, ¿no? No está llegando. La cuestión financiera que recién decía Rubén, la cuestión de reservas es preocupante, está en niveles medianamente buenos, si uno hace una comparación por lo menos en los últimos 2 años, pero sigue siendo débil. Todavía falta obviamente acumular mucha reserva para incluso llegar a un nivel de las netas, como se le conoce, que sea en línea con las metas del Fondo Monetario. La cuestión vinculada a tasas se explotó este último tiempo, encareció muchísimo el financiamiento a empresas, eso naturalmente puede tener, o ya va a mostrar tener su impacto en la actividad económica. Para que la gente sepa, ¿no?
las pymes mayormente, o mejor dicho, las pymes son los actores de la economía que más financiamiento requieren, sobre todo de corto plazo, y al encarecer el crédito, Sí. naturalmente eso repercute a nivel de la economía en un contexto que la actividad económica ya está mostrando signos de amesetamiento o por lo menos de agotamiento. De hecho, ayer conocimos el dato de junio, que cayó el nivel de actividad. Entonces, bueno, hay cuestiones que se le están saliendo un poquito del esquema original o del programa. Eso obliga a que el gobierno tome medidas extraordinarias para sostener sus principales ejes por el cual se apoya el programa. Tipo de cambio, bajo y demás. Mi preocupación particular, también un poco por el campo de laburo que desarrollo Sí. en mayor medida, tiene que ver con cómo todo esto impacta en la micro, cómo impacta en la cuestión fiscal, y ahí es donde yo veo grandes debilidades. Recién decía, la actividad económica cayó en junio, es cierto. Ahora, si uno ve desde noviembre del 23 a hoy, tiene un nivel superior, ¿no? Entonces uno puede decir, en la era Milei la actividad económica creció, poquito, mucho, lo que fuese. Ahora, está apoyado ese crecimiento en una muy alta heterogeneidad en sectores, que los sectores que más crecen son los que menos emplean, por ejemplo. Entonces, tenés un problema en el mercado de trabajo, tenés un problema en la dinámica salarial y tenés un problema en cómo impacta sobre la población en términos de ingresos y demás. Entonces, estamos en un momento para mí muy particular, muy raro, en el sentido de que la actividad económica crece, aún con estas particularidades. La pobreza desciende, la inflación está en un proceso de desinflación que depende de la opinión de cada uno, pero es innegable que existe un proceso de desinflación. Algunos irán más fuerte, otros irán menos fuerte. Hay indicadores sociales que están dando muy bien, pero aún así otros indicadores de la economía no están para nada bien, y la percepción social, que no es para nada menor en este caso, tampoco te muestra ciertas mejoras. Me acuerdo hace un par de meses atrás, cuando se conoció el dato de pobreza, que fue la primera baja importante, que fue sobre el final del semestre pasado, del primer semestre, mejor dicho, segundo del 24, la pregunta que todo el mundo me hacía, así con alguna entrevista, alguna charla, o que mucha gente se hacía, era: no puedo entender esto. Si yo veo que la gente vive peor, si yo veo que cada vez a mí me alcanza menos mi ingreso, ¿cómo puede ser que la pobreza baje, por ejemplo, en Resistencia 15 puntos? Podemos hablar 10.000 horas más de la metodología, pero es innegable que estamos en un momento mixto, muy difícil de entender. Pero haciendo estas aclaraciones, digamos, volviendo al punto original, el gobierno está apoyado en un programa económico que lo está endureciendo en el punto de vista de la cuestión monetaria, sobre todo, para que no se le disparen otras variables. Ahora, yo creo que eso tiene una fecha tope, que son las elecciones. Todo lo que el gobierno, a mi entender, está haciendo ahora tiene como objetivos finales que no se me dispare inflación. Sí. Ya sea dólares o lo que fuese. Porque la inflación, y acá vinculo con lo que vos decías antes, Martín, de la política en el medio, Sí. La inflación es la principal bandera de batalla del gobierno, el proceso de desinflación. Si eso llega con ruidos hacia la elección de octubre, naturalmente el nivel de apoyo que pueda tener el gobierno electoralmente es menor que el que uno podría esperar en otras situaciones. Entonces, a octubre, digamos, sabemos cómo va a seguir todo. La gran pregunta es qué pasa el día después. Si el gobierno ya empieza a liberar, por ejemplo, el tipo de cambio, si empieza a liberar o avanzar en más desregulaciones que puedan impactar en variables de la economía, esa creo yo que es un poco la gran incertidumbre que tenemos hoy. Arsén. Mira, yo veo que el gobierno vino con un mandato fuerte que es bajar la inflación, ¿no? O sea, si nos ubicamos en retrospectiva, el objetivo del presidente y del equipo era bajar la inflación. Teníamos en ese aspecto una gran dominancia del Estado en la economía, y eso llevaba grandes problemas, ¿no? Un déficit fiscal muy grande que venía creciendo y que era financiado con emisión monetaria y que llevaba a que la inflación cada vez crecía desorbitantemente en Argentina. Entonces, el gobierno entendió que el gran origen inflacionario era el déficit fiscal que se financiaba con emisión. Entonces, lo primero que se hizo fue arreglar las cuentas públicas, ¿no? Que esta política económica hoy que vivimos está muy enfocada en ordenar las cuentas del Estado primero, ¿no? Y en ese marco lo que está pasando es, primero, tuvimos una devaluación, entonces se licuaron deudas.
Se licuaron pasivos, se licuaron salarios del sector público, ¿no? Y ahí el gobierno logró captar un superávit y eso le ayudó en primera medida como para avanzar en su siguiente plan, que era disminuir la inflación. Y ahí arranca otra parte, digamos, ¿no? Que hasta dónde se hacía sostenible esa devaluación que se hizo, ¿no? Porque, como decíamos, todos empiezan a pedir que quedaron retrasados, entonces empieza el ajuste nuevamente, porque esta política se hizo muchísimas veces en Argentina, no es la primera vez que un gobierno arranca con una devaluación, ¿no? Entonces, todos se discutían, se pensaban qué tan sostenible iba a ser la política económica. Bueno, después empezamos a ver que hay retrasos en determinados gastos del Estado, ¿no? Hasta ayer se estaban discutiendo. Y bueno, y empezaron a disminuir los subsidios económicos, ¿no? Entonces, y a su vez el gobierno empezó a cambiar la composición de la política monetaria. Antes teníamos una base monetaria y teníamos pasivos remunerados del central. ¿Qué hizo el gobierno? Empezó a desarmar esos pasivos remunerados que generaban tasas de interés y empezó a emitir, ¿no? Un poco lo que decía Rubén, por eso se cambió la composición. Un pasivo que no emite tasa, ¿no? Y por eso es que estamos viendo una desinflación. Obviamente que vemos una desinflación y la consecuencia del cambio de la política fiscal, ¿no? El tema de salarios deprimidos en el sector público, sobre todo en el sector público nacional y en el sector público municipal. La disminución de los subsidios en términos reales, cambia, digamos, el gasto en transporte, luz, electricidad, gas, aumentó. Entonces, la composición del gasto de los hogares cambió, ¿no? Antes había más disponible para otros gastos y ahora esos consumos fijos representan más una parte mayor del presupuesto familiar. Entonces, ahí surge una de las cosas que decía Ale, ¿no? Yo no siento, digamos, porque vemos que el consumo aumenta, dice, pero yo no siento que esté pasando eso. Claro, pero lo que pasa es que cambió la composición del consumo, ahora gastás más en determinadas cosas y menos, por ejemplo, en llenar el changuito. ¿Viste? Entonces, ya también está... servicio. Sí, claro, exactamente. De hecho, hay datos que reflejan mucho la caída del consumo, pero cómo la economía familiar, de alguna manera, fue mutando, y que calculo que también hacen a lo que es el sistema, cómo se mide la inflación en todo caso, es que se compran menos, se gasta menos en llenar el changuito, pero lo que es servicio, alquiler y demás se triplicó, y eso hace también a que caiga la recaudación que puedan llegar a tener Nación y las provincias, obviamente. Claro. Ahí tiene una cuestión también técnica que es importante remarcar con el tema de las mediciones, que las mediciones de inflación están hechas en base a una canasta del 2004. Exactamente. Entonces, la composición o el peso que tenían los servicios en el presupuesto familiar era mucho menor de lo que puede ser hoy, ¿no? Entonces, ahí voy a decir, che, la inflación es claro, este número realmente, ¿no? Y ahí está, digamos, es una cuestión matemática que te está disociando, digamos, ¿no? Completamente. De cualquier manera, yo ahí quiero, porque siempre entra esto en discusión, y hay muchos ejercicios de simulación, de hecho nosotros hacemos uno, de tomar el dato de inflación y recalcularlo según metodología de la siguiente encuesta de gasto de los hogares del INDEC, que es del año 2017. Es verdad que el dato te puede dar distinto, eso es cierto, lo que no cambia es la tendencia. Ajá. A ver, si vamos a poner un caso, solamente a modo de ejemplo, si en el mes de julio INDEC dio 2 puntos, quizás ese dato a vos te dio 2,5. Pero en los meses anteriores a INDEC le daba 2 y vos te daba 1,9. Y cuando vas mucho más para atrás, obviamente que esta composición que dice Marce tiene su impacto, pero la tendencia sigue siendo de desinflación. Entonces acá en verdad el problema que yo noto en este sentido, que por eso hoy decía antes que podemos hablar de metodología, de medición y demás mucho tiempo, tanto inflación, pobreza, un montón de otros temas,
Yo no sé si tanto la pregunta es qué tanto nos representa el número de inflación, sino qué tanto nos representa cuando vos deflactás tu salario, por ejemplo, contra esa inflación. Claro. O el ingreso Claro. disponible, Exacto. que es un poco un concepto que venimos hablando mucho este último tiempo en relación con lo que decía Marce. Si antes vos ganabas 1.000 pesos y gastabas entre alquiler y servicios 300 pesos, te quedaba un ingreso disponible muy grande y te queda mucho menor. Claro. Entonces, y ahí lo vinculo un poco a la cuestión del consumo. Hogares con menores ingresos tienen un ingreso disponible cada vez menor o muy menor respecto a otros tiempos, y hogares con ingresos un poco más acomodados tienen todavía un ingreso disponible que es considerable, menor en términos de capacidad de compra, pero con otras posibilidades y otras herramientas para poder sortear, digamos, situaciones de crisis. De hecho, hace muy poco se conoció un informe en donde mostraba, por ejemplo, que sectores medio altos y altos en el último tiempo incrementaron mucho su ingreso, no porque tengan mejoras salariales, sino que porque, por ejemplo, eran personas que estaban, que tenían activos, por ejemplo, y que supieron moverlos, Claro. por decirlo de modo simple, y le provocó una ganancia importante, y también la aparición del crédito. Sí. El crédito apareció de una manera muy importante, si bien ahora están desacelerando un poquitito. Entonces, ¿qué pasa? El consumo de durables está en picos. Patentamiento, picos del 2018, autos, motos, electrodomésticos y demás. No significa que de repente quizás una persona de un hogar de ingresos bajos de repente se compró la heladera y la ropa. Posiblemente no. Sí. Sí lo hizo otro segmento que vio la posibilidad a partir de herramientas financieras, que le dio la estabilidad en este Claro. marco de esa inflación y demás. Pero al final del día terminamos viendo, digamos, dos Argentinas, donde el punto de unión es donde quizás la gran pregunta es dónde está, digamos. Bueno, Una Eso- cosita ¿no? sí, sí. para agregar, digamos, una de las cuestiones que no tenemos que perder de vista es el tema de endeudamiento de esa familia también, ¿no? Porque hay también un incremento del endeudamiento, casi el 80% de las familias a nivel nacional, digamos, están endeudadas, digamos, de una u otra manera con tarjeta de crédito o con financieras. Y de hecho, eso se ha agudizado porque muchas familias están comprando con tarjeta de crédito producto de la canasta básica. Y ahí hay una preocupación. Y otra cosa, también están sacando en financieras créditos para pagar la tarjeta, por ejemplo. Entonces creo que eso también marca que no solamente esto de una caída del consumo, ¿sí?, sino también el tema de que se está agudizando la crisis intrahogar, digamos, ¿no? Te hago Crisis una económica. aclaración muy breve, nomás, perdón, Sí, Martín. sí. En relación a esto que decía Rubén, porque a mí me llamó mucho la atención. Hace poquito el INDEC publicó los microdatos de la EPH. Que básicamente es un conjunto inmenso de datos que vos te podés hacer dulce de leche con eso, de la cantidad de cosas que te pueden hacer. Dentro de las preguntas que se le hacían a los hogares, eran las estrategias del hogar para poder, dicho de manera coloquial, para poder llegar a fin de mes. Aquí en el Resistencia, por ejemplo, el 66% de los hogares usaba el financiamiento en cuotas, no porque me compré el lavarropa o la heladera, sino para poder llegar a fin de mes. Cerca del 5% o 4%, no me acuerdo exactamente, vendió pertenencias del hogar. Es tremendo. Y después había otras opciones como, por ejemplo, uso de ahorros o pedido de préstamo familiar y amigo, que son niveles relativamente chiquitos. Pero, por ejemplo, el uso de ahorros acá era un poquito menos del 10%, en corrientes era cerca del 30%. Que la diferencia yo la entiendo desde el punto de vista de la disponibilidad previa al ahorro. Sí. O sea, yo no puedo usarlo si no los tengo. Por supuesto. Claro. Pero digo, ahí te marca esta cuestión de hogares de bajos ingresos. Pero en contraste a eso, cuando vos ves qué gasto del Estado Nacional más creció de que está Milei en el gobierno, es la UH. Ujú. Claro. En reales. Entonces, creció mucho la cobertura del Estado en esa asignación. Ahora, fue tan, a mi entender, desparejo, tan poco proporcionado el incremento en servicios esenciales, en alquileres y demás, que aún con eso tenés un desfasaje en los hogares de menores ingresos que todavía no está pudiendo compensar. Completamente. Y yo creo que, en base justamente a lo que vienen diciendo, y esto que vos marcabas, Ale, estas dos Argentinas que se ven y que cada vez se está viendo más marcada de alguna manera, cae el consumo en lo que son productos de la canasta básica, pero a su vez hay récord de patentamiento de autos de alta gama, por ejemplo. Es como que
cada vez se va acrecentando y resulta difícil encontrar ese medio o esa situación económica que permita justamente que esa brecha se empiece a achicar. ¿Ustedes la ven? ¿Por dónde la ves vos? Mira, yo en realidad lo que veo es que, por ejemplo, en lo que vos decías, el tema de los patentamientos de auto y demás, y un poco lo que decía Ale, es que hay gente que tenía ahorros y que hoy lo está ocupando, digamos, ¿no? Porque se abarataron en dólares y están comprando, digamos, ¿no? Uno, porque está habiendo un poco más de apertura comercial. Los niveles de autos importados están volviendo un poco a lo que eran 2017, por ahí. Es decir, teníamos una economía ultra cerrada, entonces pagábamos autos carísimos, autos que son medio pelo, por así decirlo, como autos de lujo en Argentina. O sea, cruzar acá el río nomás a Paraguay, ya te das cuenta los precios, los desfasados que están. Y bueno, entonces yo veo que hay un aprovechamiento del ahorro por parte de un sector, ¿no? Y por parte de los sectores de más bajos ingresos, lo que estamos viendo es que el consumo, digamos, de la canasta básica, digamos, presenta, digamos, no hay grandes cambios ahí, por ejemplo, en lo que es alimento y demás, porque los precios de los alimentos son los que menos aumentaron en este tiempo, ¿sí? Los servicios empezaron, como decía al principio, no empezaron a ocupar más parte del gasto, pero los alimentos prácticamente quedaron planchados. Imagínate que un dato, ¿no? En diciembre más o menos del 2023 el azúcar valía 1.200 pesos, ¿no? Y ahora estamos en esos niveles, ¿no? La leche es uno de los productos por ahí que más subió, pero fíjate que, ¿qué pasa? Ahí lo que estamos viendo es que la gente se va por segundas marcas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas marcas que son dominantes en el mercado, tienen márgenes muy altos y empiezan a tener problemas de ventas, ¿no? Tienen pérdidas, ¿no? Entonces estamos viendo eso, que las empresas que siguen queriendo remarcar fuertemente están perdiendo, porque hoy el negocio es por rotación, no por márgenes altos, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento, digamos, ¿no? En ambos. Esto de que tengamos el precio de alimentos muy planchados, ¿creen que va a tener algún costo a futuro? De que vengan tan planchados, de que post elecciones posiblemente haya un reacomodamiento de ya sea de tarifas o del dólar que se vuelva a acomodar. ¿Creen que puede llegar a estallar más fuerte incluso de lo que por ahí fue la primera devaluación de Milei? En particular creo que no. Creo que las condiciones bajo las cuales podría darse la intención de fuerte remarque no son las mismas que hemos tenido antes. Primero es porque tenés una expectativa mucho más clara. Y esto va más allá de las consideraciones de la política económica. Digamos, vos tenés un escenario de mediano plazo donde más o menos, o por lo menos lo teníamos hasta hace un tiempo. Ahora quizás el tema de elecciones es otro panorama, pero tenés un reacomodamiento de la economía y los precios mucho más, de alguna manera, equilibrado que lo que tenías antes. Sobre todo final del 23, cuando empezó a encarajinarse mucho más la situación, ¿no? Y porque además yo creo que si algo le dejó como enseñanza, vamos a llamarlo así si querés, a los formadores de precios, la no convalidación por parte del mercado. Que no significa que yo fui y le dije, señor Ledesma, yo no le voy a comprar porque no muestra su precio, es porque no puedo. Sí. Entonces eso también generó esto que decía un poco Marce, digamos, más allá de las variables que juegan en la economía, también hay cierta toma de conciencia, vamos a llamarlo así, de que el mercado no está convalidando tus márgenes. Sí, seguro. Entonces creo yo que, perdón, ahí termino, señor Rubén, que salvo un cisne negro, digo, una devaluación en octubre, no creo que tengamos de repente una disparada de aquí a fin de año de 20 puntos, por ejemplo, en alimentos. Me parece que no va por ahí. Sí, yo creo que, por supuesto, va a depender mucho de cómo vaya octubre. Sí, o sea, creo que si hay una convalidación del proyecto nacional, digamos, de Javier Milei, creo que puede llegar a surfear, digamos, pero si no hay, creo que va a haber una respuesta del mercado financiero. En esta última semana hubo un corrimiento del tipo de cambio que rondó el 14%. Si bien ese 14% no fue en su totalidad, no tuvo efecto directo en su totalidad a los precios,
sí hubo una modificación de los precios. Fíjate que las frutas y verduras ya empezaron a remarcar entre un 4 o 5%, los autos en un 10%, los electrodomésticos ya variaron entre un 5 y un 7%, o sea, si bien no convalidan, como lo decía por ahí Ale, en su totalidad, porque se encuentra con esta contradicción, digamos, de decir, che, ¿qué hago? Digamos, o sea, vienen cayendo las ventas, yo no puedo remarcar ese 14% porque voy a agudizar esa caída de venta, pero a la vez los costos me aumentan y yo tengo que, de alguna forma, tengo que cubrirme y remarcar. Entonces, por eso creo que también se remarca o se va remarcando mucho menos, digamos. Ahora, creo que sí, en ese caso puede llegar a suceder algo después de octubre, en esto, en caso de que se convalide o no el proyecto, ¿no? Una cuestión más política. Sí, Sin lugar a dudas, la cuestión política es clave en la percepción de los inversores, de los que invierten en Argentina, los que compran títulos, no los que financian al Estado. Pero igual, fíjate que el gobierno tiene 11% de la deuda, tiene en títulos de corto plazo, ¿sí? Son estas deudas que permanentemente se están renovando y por los cuales se pagaron tasas más altas de acá a octubre. Que si vos mirás cómo fueron esas tasas, todas las tasas que aumentaron son de acá a octubre, más después sigue para abajo, ¿sí? O sea, la tasa tiende a bajar al 30%, lo cual es muy lógico y esperamos que siga bajando, ¿no? Porque las tasas están muy altas y generan problemas. ¿Qué va a pasar? De modo que si el escenario es positivo para el gobierno en octubre, lo más lógico es que el gobierno siga con su estrategia de empezar a alargar los plazos de deuda, digamos, este 11% que se vuelvan plazos más largos y con tasas más razonables. Si eso ocurriera, estaríamos hablando que de acá para fin de año estaríamos con un tipo de cambio muy parecido al que estamos teniendo ahora, ¿sí? O sea, entre 1.300, 1.350, 1.370, exagerando para fin de año. Ahora, si el escenario es negativo, ¿sí? Y no le renuevan toda la deuda y el gobierno tiene que salir a pagar, el gobierno tiene pesos guardados en el Banco Central, ¿no? Obviamente que esos pesos se van a inyectar a la economía y hace que este tipo de cambio ya quede extremadamente barato. Entonces esos pesos que van a entrar a jugar en la economía y ahí sí ya podríamos hablar de un tipo de cambio que tranquilamente estaría en 1.800 pesos. ¿El mercado no creen que va a jugar como para que esos pesos salgan, teniendo en cuenta justamente esto que está pasando, tasas, la posibilidad de ver de reojo lo que pueda llegar a pasar en octubre? Mira, pasan cosas, a veces no es tanto mecánico, ¿no? Porque también hay errores, por ahí, por ejemplo, lo que pasó en el desarme de las LEFI, ¿no? Fíjate, salieron las LEFI, esos pesos se metieron al mercado, bajaron abruptamente las tasas y el gobierno, digamos, salió como a hacer una licitación a las apuradas, un error no forzado y aumentó todas las tasas de golpe. O sea, si los banqueros estaban prestando al 12 en la caución a un día, ¿por qué salieron a tomarle una tasa al 45? ¿No? Entonces, es como que hay errores también en la táctica, ¿no? A veces una cuestión estratégica y a veces las cuestiones tácticas que se cometen errores, ¿no? Pero por suerte, estas tasas elevadas están hasta octubre, digamos, ¿no? O sea, Marce, me parece que no hay errores en esa. Me parece que no hay errores. O sea, creo que a ese nivel, digamos, financiero, vos me lo podés decir, digamos, creo que eso está a la vista, digamos, ¿no? Me parece que no, que son bancos, son acreedores, son fondos comunes de inversión, un sector financiero que no es que nacieron ahora, digamos, son tipos y fondos. Igual ahí permitimos hacer por una razón, porque me pasa mucho de escuchar esto y querer decir siempre este comentario. Y me agarro lo que decían los dos, la economía es una ciencia social. A veces mucha gente cree que la economía es números, fórmulas en Excel y un montón de datos y porcentajes,
Y lo que está detrás de todo eso es la confianza y las expectativas y la incertidumbre. Entonces yo creo que cuando hablamos de errores, que yo coincido con Marta en ese caso... Y los miedos, ¿no? Claro. Los miedos. Y yo creo que muchas veces los errores de gobierno, en cualquier nivel de gobierno y en cualquier programa de gobierno, tiene que ver con la mala lectura de las expectativas. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces también es muy típico esta conversación de café, en donde todo en verdad es un gran negociado. Y si así es eso, cerremos todo y vámonos a otro lado, digamos, porque no... Los bancos no van a querer perder, Ale. No, por supuesto, no. Los bancos no van a querer perder, pero cuando vos tenés un programa, en este caso que es un programa monetario, vos estás leyendo las expectativas del otro lado. Y la lees mal. Claro. Muchas veces, por el error que vos quieras, si vos me decís, ¿qué fue eso? ¿Algo armado para que haya una ganancia fenomenal? Y no te puedo decir que no hay una posibilidad. Ahora, yo no quiero quedarme con eso. Porque si no, cualquier decisión de cualquier gobierno está basado en eso. Entonces yo creo que hay un error grosero de la lectura del escenario que llegó a corregir mediante licitación fuera de calendario, Sí. la del lunes pasado de vuelta, modificación. O sea, cuando vos viste lo que pasó después de ese error de las LEFI, podés leer que detrás hay una desesperación por corregir el quilombo que hiciste. Sí. Entonces ahí voy de que quizás una de las mejores cosas de un programa o de un equipo económico en un gobierno tiene que ver con qué tan inteligentes son en leer las expectativas y de actuar en consecuencia de eso. Sí, porque en este escenario, digamos, todos los que por ahí alguna vez tuvimos participaciones, digamos, en el gobierno, vos sabés que en estos meses no querés que nada se mueva del lugar. Dejalo ahí como está, después lo vamos a ver después de las elecciones, ¿no? Y yo creo que lo que pasó acá es como que se desayunaron con estos pesos que entraron al mercado y empezó a generar la baja de tasas en el mercado de pesos, llamadas, presiones, el miedo de que esas tasas en pesos tan bajas impliquen que gente, por ejemplo, vaya y tome tasas en pesos y empiece a comprar dólares, ¿no? Entonces esos miedos salieron rápidamente a tratar de cubrir ese error que le llevó al error de la tasa. Con ese error de la tasa le llevó al error del encaje, porque los préstamos quedaron terriblemente caros, digamos. O sea, ahora es prácticamente inaccesible ya tomar un crédito y ahora lo van corrigiendo, van cambiando. ¿Cómo se compone ese encaje? Con letras, o sea, tratando de bajar el costo, ¿no? Entonces, de hecho en esa línea, a ver, el principal actor que puso el grito en el cielo fueron los bancos. claro. Entonces, en ese marco, a ver, no es porque uno quiera defender potenciales diálogos por debajo de la mesa que puedan haber, no lo sé, no puedo dar fe, pero... No dije nada. No, yo lo sé. Yo no dije nada, pero digo, hay un montón de situaciones, de hecho, a ver, incluso el desarme de las LEFI estaba ya marcado como un paso dentro de la fase 3 del programa económico. No era que de repente hoy se despertaron y dijeron, hoy salvamos LEFI, y eso pueda generar suspicacia. Entonces, insisto con esta postura, ¿no? A veces son errores que salen muy caros y a veces salís de ese error pagando costos muy caros, es cierto. El tema es en qué momento vos volvés a tu sendero original. Pareciera ser que se está haciendo eso ahora, no podemos todavía afirmar de que, bueno, ya pasó el conflicto, porque de hecho en el medio tuviste un montón de heridos, y sobre todo la economía real. Sí, en julio, un dato nomás, para que la gente pueda entender de la cantidad que fue el error. En julio se pagaron 17.8 billones de pesos, ¿sí?, de intereses que estaban capitalizados. 17.8 billones. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea Se más. pagaron. Sí. Se rolearon. Sí. O sea, se rolearon. Son 17.8 billones. Sí, y son, para que también la gente pueda entender, se podría haber cubierto 5 años de aumento de jubilaciones, por ejemplo. Para que dimensionemos, digamos, el error o no de eso, digamos, ¿sí? Entonces me parece que y ahí hay una cuestión política también, ¿no? O sea, por un lado se pagan los 17.8 o se rolean los 17.8 billones y por el otro lado
el presidente dice que va a judicializar el aumento o la emergencia, digamos, sanitaria, o no va a pagar las jubilaciones y pensiones. Que ahí yo ingreso en la política porque creo que los errores de eso después nos salen caros, y a nosotros nos salen caros. Ese es el problema, que salen caros a nosotros, a la persona a pie, al jubilado. Y fíjense, no sé, se podría haber cubierto 6 sistemas universitarios completos. 6 sistemas universitarios completos. Se podría haber cubierto 22 planes Procrear. 4 años de subsidio de transporte o de energía. 7 años de programa de tarjeta alimentar. O sea, de cualquier manera, sí, digamos, yo entiendo de eso. cualquier manera me Yo parece entiendo. que, a ver, eso que está diciendo Rubén son comparaciones que pueden graficar una situación y es muy válido. Ahora, no me parece para nada aplicable un esquema de política económica. Primero, porque es dinero que, primero que nada, no lo gastaste, es decir, que no tuviste el efectivo que ponerlo en otro lado. Entonces, esos, no sé cuánto dijiste. 17.8 billones. No, digo las equivalencias. No es un efectivo, no es una liquidez que vos pusiste en otro lado, primero. En segundo lugar, si vamos a tomar un aspecto de un programa monetario que te puede gustar más o te puede gustar menos, que tiene su objetivo de fondo, que en este caso es no suba de dólar, no alza de inflación, compararlo con financiar un programa corriente, un gasto corriente de un programa particular, por más importante que sea, me parece que estamos poniendo pera con manzana. Está muy bueno ese mensaje en términos de discusión política. Eso está buenísimo. En términos de evaluación del programa económico, me parece que es caer en un lugar completamente inapropiado. Y te lo voy a poner como para politizarlo, nada más lo digo. Eso hizo el gobierno Javier Milei. Vamos, ¿qué sería hoy lo opuesto al gobierno Javier Milei? Sería Axel Kicillof, vamos a suponer, ¿no? Sí. Subió 3 puntos de tasa efectiva mensual de sus LECAP y pagó cerca de 2 billones de pesos, que también los roleó, no los pagó, en 2 meses. Y la Policía Nacional se está cayendo a pedazos. Digo, y a Kicillof nadie le plantea eso. Y está muy bien que no le planteen, porque la discusión va por otro lado en todo caso. O puedes tenerlo como una... Ojo, yo lo planteé desde el punto de vista de lo que ustedes dijeron, error. ¿Sí? El error, Sí, del error. ¿Sí? O sea, ese error sale, roleado, no roleado, y eso se paga después con emisión. Porque no hay otra forma. Se paga con emisión. No, Entonces, en este caso el gobierno tiene para pagar, digamos, ¿no? Por ejemplo, esos 17 billones lo podía pagar con su aporte en el Banco Central, pero lo volvió a rolear, ¿no? O sea, esos pesos no salieron, ¿no? Pero hay emisión. ¿Por sí. qué? ¿Por qué lo rolea? No porque no lo quiere pagar. Claro. Es para que no se inyecten en la economía. Es para que no se Exacto. inyecten los Por eso pesos en digo, la economía. va en línea con un programa que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero va en línea con un programa. La inflación va muy en línea con el M2 que publica el gobierno, ¿no? Y que es muy importante porque, por ejemplo, si vos querés hacer una proyección sumando lo del gobierno, te va a dar cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero el M2, si vos medís, para que la gente entienda, la oferta monetaria, por así decirlo, ¿no? Viene muy en línea con la inflación, ¿sí? O sea, es como que este año tendríamos que cerrar en un 30%, ¿sí?, de inflación si el programa sigue así como está, ¿sí? Si esta tendencia sigue así y se siguen recapitalizando, se siguen roleando las deudas, es más probable que cerremos con un 30% de inflación. ¿Sí? O sea, si no, bueno, ahí sí van a entrar a jugar estos pesos. Y ahí vamos a hablar de Cuando se inyectan los pesos, ahí ya es otra historia, claro. Por totalmente. eso justamente hoy cuando yo les planteaba esto de la posibilidad de que se inyecten justamente los pesos, porque o se deja de rolear, o porque existe una cuestión política en el medio. El tema es ver qué va a pasar, bueno, después de octubre, si las cosas para el gobierno le van bien, pero si les van mal después de octubre, ¿hay alguna Igual, visión? te puedo hacer ahí un paréntesis porque antes de hacer mi comentario voy a aclarar. Sé que no es lo mismo, sobre todo Marx, que solamente sigue esos temas, sé que no es lo mismo, que los fundamentos no son lo mismo, pero aquí quiero ir. Si le va bien al gobierno, va a haber seguramente una especie de tranquilidad que no es garantía de éxito. ¿Y por qué digo esto? Economía creciendo, inflación a la baja, cierto apoyo popular bastante importante y triunfo en elecciones cuando ocurrió 2017.
Sí. El escenario, las variables económicas, no los fundamentos, que son distintos, las variables económicas eran muy parecidas en el 2007 cuando Macri arrasó. Pasaron 6 meses La de y se medio tumbó término. la... Exactamente. La de medio término. Las de medio término. Sí, sí, sí. El 2018 se cometieron errores. Y lo mismo le pasó a Alberto. El 2022 venía bárbaro. Alberto estaba cantando reelección, ¿no? Y el 2023... 22, claro, después a partir del... Las de medio término. Las de medio término. Sí, sí, Entonces, son puntos de inflexión. Venimos de elecciones de medio término que han sido tajantes en el rumbo de los gobiernos de turno. Sí, en este sí. momento. Pero fíjate que Macri ganó en las elecciones del No, 2017. no, es que, No, claro, que voy a eso. pero por eso, Iba a eso. sí. Ganó, arrasó, Claro. mapa amarillo. Sí. De repente ya era Macri 2019 de vuelta. Por eso. Pero 6 meses después, con una economía que venía en crecimiento, con una inflación que venía a la baja, con un tipo de cambio que ya estaba liberado y no tenía demasiados vaivenes, Claro. 6 meses después cometiste bueno, menos, porque fue el 28 de diciembre que fue. Sí. Cuando cambiaron la meta de Cuando inflación, sí. 2018 se parece. derrumbó la naipe. Exactamente. Entonces, a eso voy. Si le va bien al gobierno, podemos tener un proceso de paz. Ahora, no, de repente no tengamos a ese hecho como el único que puede después determinar No, claro, claro. cómo sigue la cuestión. Aparte, por ahí vos, Ale, sabés más de esto, digamos, tampoco es que va a cambiar mucho en cuestiones de fuerza política dentro del Congreso, digamos, ¿no? Con esta elección, digamos, ¿no? No es que se va a reconfigurar No, grandemente pero son... Es una señal, ¿no? Exactamente, son señales. Yo creo que en este momento y ustedes me van a corregir, lo que exige el mercado son señales, Sí. básicamente. El mercado le exige señales, el FMI le exige señales, mucho más de política coyuntural, el mercado un poquito más allá, pero son señales y que en el caso de que no sean devueltas por parte del gobierno es justamente el gran interrogante. Y yo los voy a trasladar, vamos a salir un poco de la macro, estamos hablando bastante de macro. Hablemos de la micro. Porque y en la micro me animo a ponerlo también acá a la provincia, teniendo en cuenta que somos un número muy chiquitito para lo que es la economía a nivel país. Pero en lo que es la microeconomía, esto del consumo, de que la provincia deje de recaudar porque no se consume tanto, de que se dependa tanto de coparticipación acá a nivel provincial y demás. ¿Cómo ven la economía provincial de acá primero a octubre y después de octubre en adelante? Teniendo en cuenta, bueno, las variables estas que surgen, elecciones a nivel nacional, elecciones a nivel provincial. A ver, Rubén. Eso. Mira, creo yo que lo que está pasando a nivel nacional está repercutiendo a nivel provincial, digamos. ¿Sí? Nosotros somos una provincia copadependiente, digamos. De hecho, más del 80% de nuestra recaudación es producto de fondos o recursos de nación, digamos. Después tenemos un porcentaje entre el 11 y 12, hasta 15 te diría, de recursos genuinos, digamos, que de renta. Entonces, por lo tanto, yo creo que esta recesión que estamos viviendo, digamos, creo que impacta sobre las recaudaciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y eso tiene un impacto sí o sí en las arcas provinciales. Eso por un lado. Por el otro lado, tenés el aumento la baja de inversiones, digamos, que hay. ¿Sí? Eso hace que no se produzcan nuevos empleos y por lo tanto no haya, porque acuérdate que nuevo empleo significa nuevo salario y ese salario significa aumento o crecimiento económico de la provincia, de la localidad o de donde sea, digamos. Donde se genera un empleo, se genera también circulación de dinero, digamos, porque esa persona cobra un salario y ese salario va, lo compra en el comercio, en el kiosco, en lo que sea. Entonces, creo que hacia también octubre va a repercutir acá, digamos, o sea, va a tener un impacto, digamos. Creo eso, digamos. A ver, en primer lugar, el por qué somos tan copadependientes, bueno,
Es una estructura histórica, difícil de revertirla, es necesario revertirlo, pero creo yo que hoy la emergencia de la coyuntura te obliga a centralizar en cuáles son las herramientas que puedes utilizar hoy o qué puedes hacer hoy para salir de este contexto de crisis en el consumo y demás. En el Chaco, el gran dinamizador de la actividad comercial es el Estado, a través del salario público. Tenés muchísimos sectores de la economía que son muy buenos, que tienen su impronta, que tienen su importancia relativa, pero, digamos, en términos de consumo, por ejemplo, que vos mencionabas eso, el dinamizador es el Estado. La realidad es que de aquí a octubre, por lo menos, es muy difícil que el salario público se recomponga. Ya están dando aviso explícito de eso, porque tenés las cuentas públicas altamente comprometidas, tenés un problema de nación vinculado a la recaudación y vinculado a la motosierra, y tenés problemas de administración, digamos, también, hay que decirlo. Hoy el Chaco está apalancado básicamente en 3 ingresos, en letra de tesorería, adelantos financieros, y con eso va sobreviviendo de alguna manera. Entonces yo creo que de aquí a octubre es continuar, quizás es medio trágico así decirlo, pero es continuar sobreviviendo, y después empezar a ver qué posibilidad tenés de mejora. El problema que tenemos en la provincia para poder cambiar la dinámica esta recaudatoria y demás es que, a ver, hace un mes atrás, 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad autónoma firmaron 2 proyectos de ley, se presentaron al Congreso, se sancionaron en el Senado. Yo, en lo personal, fui invitado a la Cámara de Diputados a disertar sobre los proyectos esos. Estuve en una comisión de diputados. La importancia para las provincias de eso, había un consenso fenomenal, y ayer en la votación un par de diputados de algunas provincias oficialistas no acompañaron. En el medio de eso, que fue muy poco conocido, hubo otro dictamen de minoría de un proyecto del gobierno cambiando algunas condiciones. O sea, lo que voy es las coyunturas electorales por las alianzas, Caso Chaco, Entre Ríos, Mendoza, provoca de que los cambios en la estructura que vos podés llegar a hacer, como en el caso de la estructura de reparto de fondos, queden para un segundo plano. ¿Eso podría ocurrir el año que viene? No lo sé. Acá en el Chaco también hay una alianza política muy apoyada en la supervivencia, justamente. Entonces digo, no sé si desde la provincia puede haber mucha fuerza para hacer esas modificaciones, o si eventualmente las puede ligar de arriba, por llamarlo así, ¿no? La sanción del proyecto ayer de los ATN va a ser vetada, hay que ver qué pasa con el veto, pero si no hay si no tenés un canal de recomposición de ingresos, o mejor dicho, de ampliar los ingresos, más allá de que después puedan recomponerse los que ya están, quizá el año que viene, con una mejora en recaudación y demás, es muy difícil salir de ese esquema. Muy, muy complicado. Y no alcanza con inversiones privadas, es necesario, pero no es suficiente por la estructura estatal que tenemos y la estructura en términos de cuentas públicas que tenemos. Entonces, es una cuestión de, bueno, pasemos el invierno, literal, digamos, que falta un poquito, que falta. Y en el medio ir poniendo parches, hasta que llegue un momento en el cual vos tengas la suficiente, el ingreso suficiente de flujo de fondos, hagas tu corrección dentro de tu gasto público, que también a veces se habla, no te digo poco, pero no se habla tanto de eso como de lo nacional, pero también tenés que corregir, que no significa ajustar en términos peyorativos, significa reasignar prioridades y demás, y ahí empezar un caminito que es muy largo de hacer un Estado mucho más eficiente. Entonces, en época de vacas flacas, podés combatir esas crisis. Sí, mira, el gobierno provincial arrancó con un gran problemón, digamos, ¿no? En las cuentas públicas. En ese entonces ya, ponerle el Chaco era una de las 6 provincias que más gastaba por encima de su presupuesto, un déficit importante que estaba explicado en gran parte por la obra pública, ¿no? Entonces, por eso, cuando asume el gobernador, lo primero que hace es dar de baja la obra pública y reacomoda, el año pasado reacomodó los salarios, digamos, del sector público y, o sea, priorizó el tema de los salarios, ¿no? Vamos a decir así. Tal es así que nosotros, por ejemplo, hicimos una encuesta, un relevamiento entre los salarios del NEA
y acá se pagan los salarios más altos en la policía, en los maestros y demás, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Corrientes recién está alcanzando ahora, que está en plena campaña electoral, ¿no? Y esto también le lleva a tener problemas financieros a Corrientes porque tuvo que pedir un adelanto del banco también para pagar, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué pasó acá? Los salarios subieron. Imagínate que un cabo de la policía del Chaco cobra más que un oficial de la Prefectura Nacional, más o menos, para que vos te des una idea, ¿no? O sea, ¿cuánto es? Y ponele que cobran más de 1.100.000 tranquilamente. La canasta básica está en 1.100.000. Claro, bueno, pero... 4 integrantes. Sí, claro. O sea, el cabo Y si generalmente uno- una y si es el único persona que- joven. Bien, pero cuando a veces en esa comparación... El cabo es que recién arranca, ¿no? El escalafón más bajo. Por eso te digo. O sea, ya en la cadena de suboficiales, ¿no? Entonces, los salarios se aumentaron de golpe y después como que no hubo tanto aumento, ¿no? Entonces, pero comparativamente están bastante bien, ¿no? Lo mismo pasaba en el sector de educación, en el sector de salud y ahora, como decía Ale, claramente hay que hacer un trabajo más fino de ver dónde están las prioridades, dónde están los excesos de gastos, digamos, ¿no? Las pérdidas de productividad dentro del Estado, que es algo que lo vamos a empezar a ver mucho dentro del sector público y también dentro del sector privado. El análisis de la productividad, cómo hacer mejor lo tuyo utilizando la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Lo que El ves... tema es que los recursos, cuando hablamos de recursos, hablamos de personas que comen todos los días y que tienen que llevar todos los días un plato de comida a la casa, digamos. O sea, me parece que... Y yo lo politizo todo, discúlpeme, pero lo politizo todo porque realmente es así, digamos. O sea, un trabajador despedido en el sector público es un salario menos. Yo decía la comparación porque si esa persona es la que tiene que sostener la casa, y no sé si hoy sostenés una casa con 1.100.000 pesos de cuatro personas, digamos. Entonces, creo que sí coincidimos en las prioridades, sí coincidimos en que hay que organizar, digamos, reorganizar el Estado, etcétera. Ahora, creo que las variables de ajuste no son en una coyuntura así los trabajadores, digamos. Y más que nada, sobre todo, y por ahí no coincido en eso, de que el Chaco no está recibiendo, o sea, el salario del trabajador del sector público todavía viene perdiendo por goleada con la inflación. De hecho, yo lo escuchaba a los docentes, estuve también cuando se debatió el día de ayer la cláusula gatillo, y lo que te decían es básico, digamos, o sea, se le dio el 6% cuando vos tenés una inflación acumulada del 20%, o sea, tranquilamente ya de entrada tenés ahí una pérdida de poder adquisitivo. Pero entonces, lo que pasa es que el nivel, es justamente lo que te explicaba, ¿no? El nivel del aumento que se le dio el año pasado fue tanto que después fueron quedando planchados, digamos, ¿no? Pero si vos comparás, por ejemplo, el salario, eso es lo que te decía, recién están alcanzando a los salarios del Chaco, por ejemplo, en Corrientes, ¿no? Bueno, acá una aclaración que me parece que siempre viene bien. Porque a veces entramos en esta discusión de salario por encima de inflación y eventualmente el hecho de tuviste un crecimiento salarial y demás. Es cierto que en el 2024 acumulado el salario del sector público provincial creció por encima de inflación. Eso es cierto, y un poco lo que decía Marce. Después también se viene planchando ya desde noviembre. Ahora, cuando vos mirás todos los índices salariales del país, INDEC, CIPA, empleo privado y todo le pasa eso, porque tuviste una baja tan fuerte al principio de año y el impacto de diciembre por la devaluación, que tu base comparativa quedó un poquito baja. Ahora, reducir la discusión salarial a si creció por encima de inflación o por debajo de inflación es muchas veces lo que genera esto de los docentes, que tienen muchísima razón en su reclamo, porque a veces mezclamos o no separamos lo que tiene que ver un incremento salarial por encima de inflación con los salarios nominales. ¿A qué voy? Si yo al año pasado, a hoy, en un año, mi
salario creció 300%, te digo, mirá, vos me decís, estás como querés. Sí, el año pasado yo ganaba 200.000 pesos. Sí, Sigue exactamente. siendo bajo. Entonces digo, hay doble discusión. Hay una doble discusión que tiene que ir de la mano necesariamente. Muchas veces, desde el punto de vista de los trabajadores, y es muy entendible que así ocurra, es que el incremento real de inflación quede de alguna manera a un segundo plano porque nominalmente siguen siendo bajos, no cubren costos, y más aún con el problema que tenemos, que bien lo explicaba Marcio y Rubén también, de la suba de servicios y alquileres y tu ingreso disponible. Que yo creo que si queremos hablar de recuperación de ingresos en los hogares, trabajadores, no trabajadores, lo que fuese, hay que dejar de hablar de o no hay que dejar, hay que dejarlo un poquitito del lado del salario para empezar a ver ingresos disponibles. Ahora, es difícil de medirlo, obviamente, no es un registro estadístico. Sí. Pero digo, a lo que voy es, cuando hay una discusión como la de ahora, docentes versus gobierno, ambos partes tienen algo de razón. El problema es que la discusión arranca mucho antes. Sí, que si yo soy gobierno, tío, mirá, vos tuviste el año pasado un incremento, o lo que decían incluso muchos diputados y funcionarios decían que el año pasado se ubicó como el sexto más alto del país. Genial. Vamos a suponer que eso es cierto, lo desconozco, pero vamos a suponer que es cierto. Fantástico. No te dice nada eso igualmente. Claro. Por supuesto. Entonces, discutamos nominalidades, discutamos también variaciones y crecimientos relativos o no, pero, y acá cierro con esto y lo vinculo mucho a lo que arrancaste diciendo Martín y arrancábamos diciendo. Cuando no sabemos sobre qué estamos discutiendo, o cuando estamos hablando de lo mismo, de 5 enfoques diferentes, sin ponernos de acuerdo cuál es el eje central de la discusión, y nunca vamos a llegar a un acuerdo. Y va a tener gente quejándose, y con mucha razón, como cualquier trabajador, y gente defendiéndose con cierto convencimiento que tienen razón, por parte de cualquier gobierno. Igual, teniendo en cuenta esta situación, y por supuesto que son válidas este tipo de discusiones y que deberían agarrar todas las fuerzas políticas de alguna manera, gremios y demás, agarrar y sentar las bases acerca de cómo discutir y de dónde discutir. Hay una realidad también que es que la provincia viene solicitando anticipos de coparticipación, y eso seguramente en el corto plazo le puede llegar a generar algún tipo de complicaciones, seguramente después de octubre. No, perdona Martín, Sí. no es en el corto plazo, es una realidad. Bueno. Primero que son costosos, o sea, no porque tengan una tasa alta, sino porque cuando va acumulada por los Por volúmenes, supuesto. digamos, Sí. el año pasado fueron 3.000 millones de pesos de interés, y ahora, bueno, va a ser mucho más porque, de hecho, hoy se publicó el decreto para el adelanto de septiembre también, así que continúa. O sea, ya venimos de 4 meses, ¿sería este? No, 9. 9 meses. Todo el 2025. Todo el 2025. 2024 fueron 8 meses o 9 meses, y este año viene todos los meses. Y acá lo vinculo a esto que te decía antes, de la supervivencia. Yo no desconozco y no puedo hablar por eso ni nada, pero no sé si el acercamiento a la alianza política es por afinidad de ideas o porque no me queda otra. A veces dicen, bueno, vos sos aliado de Milei, le dicen Asdero, pero ¿qué te da? No te mando un mango. Es cierto, me firma los expedientes. Ojo que no es menor, porque la provincia está apalancado en eso. Hoy le decía 3 aspectos que están apalancados: la letra de tesoro, los adelantos financieros de Copa y los descubiertos con el banco. Si hoy a algunos se les destartala, sobre todo lo que es Copa y lo que es el banco, y bueno, va a tener problemas. Los tiene que corregir sin duda, eso está clarísimo y es responsabilidad del gobierno, pero desde esa lógica uno puede entender la alianza política. Es mera supervivencia de gestión. Completamente. Marce. No, yo veo un poco, sin más allá del tema político, todavía quedan muchas cosas por corregir en lo que es las finanzas públicas, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de las empresas del Estado, ¿no? SECHEP y SAMEP, que sobre todo SECHEP, que heredó una deuda muy grande, y SAMEP, que no tiene crédito directamente por la mala administración que tuvieron, y que hay mucho por corregir ahí, ¿viste? Entonces, también son empresas que no se pueden privatizar, están en la Constitución. Entonces, yo creo que
todavía hay mucho por corregir dentro de las finanzas públicas como para decir, por ejemplo, en materia de finanzas públicas el gobierno nacional está muy adelantado, ¿viste? Y acá hay que reorganizar muchas cuestiones todavía financieras. ¿Y esas correcciones por dónde crees que van? Porque me parece que ahí, y sobre todo si hablamos de lo que hizo el gobierno nacional, traerlo al gobierno provincial, ¿por dónde pasarían? A tu entender. No, por ahí puede, ahora después de que pasen las elecciones, la situación puede llevar a mejorar, por ejemplo, la estructura de deuda, no tener tanto una necesidad de financiamiento de corto plazo, Sí. sino organizar más la deuda para que se trabaje un poco más tranquilo, no pensando en el día a día, sino ordenar mejor, digamos, y las prioridades del gobierno, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que también ahí coincido con ambos, digamos, pero tiene que ver con esta cuestión. Creo que lo principal es esto de en las listas, ustedes, no sé si ustedes vieron, digamos, pero encabeza candidato de La Libertad Avanza, digamos, directamente. O sea que él le cooptó, digamos, básicamente, que yo ya lo había hablado acá en su momento y lo había dicho que todos los mensajes que hacía el gobierno provincial con el de gobierno nacional era porque el gobierno nacional llegaba con proyectos de leyes que necesitaba al Congreso de la Nación y lo que hacía era negociar básicamente recursos o adelantos en su caso por votos, digamos. Bueno, eso fue, digamos, aumentando y llegó a esto que trató el gobierno nacional de armar sus estructuras en la mayoría de las provincias, digamos, con esto, con ese negociado que venía haciendo de yo no te bajo recursos, pero vos votame o vos dame lugares en las listas, sobre todo encabezando, digamos. Bueno, eso se lo veo acá. Ahora, hay que ver y hay que esperar cuál es el resultado de esto, digamos, porque hasta ahora vienen siendo adelantos, ¿sí? Sí. Adelanto de copa. No hay obra pública, no hay recursos para obra pública, o sea, son muy mínimos, digamos. Entonces hay que ver qué es lo que sucede hacia adelante en el corto plazo con esta alianza, digamos, porque si esta alianza digamos, le sale bien, bueno, el gobierno provincial va a tener un poquito de respiro, pero si no sale bien, yo creo ahí que... igual, permitime sentir, Rubén, que hay que separar de las expectativas propias de lo que te marca un contexto o una realidad, que es en este caso una alianza con un gobierno que tiene un plan determinado. Digo, si le vamos a exigir a Esdero que por esta alianza que él hace venga obra pública a la provincia, el error es nuestro. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional dijo no va a haber obra pública. Ya le hizo un favor, vamos a hacer entre comillas, o si quieres lo podemos tomar así, de el segundo acueducto, pero digo, el gobierno nacional ya lo dijo y se cansó de decirlo y se cansó de ratificarlo, no lo va a tener, no va a hacer eso. Entonces, pero hay leyes que hay recursos que por ley el gobierno nacional tampoco le pasaba, digamos. Entonces, sí, a eso voy, a lo que voy es, ¿le vamos a pedir obra pública? Sabemos que no, eso es un error nuestro. Lo que está llegando ahora para ahora, que de verdad que es muy poquito, son por convenios multilaterales. Sí, sí, la CAF y exacto. ¿Qué eventualmente sí le podemos pedir? El avance, que de hecho el otro día la titular del INSEP me lo dijo a mí en una charla personal, el avance en las auditorías para que vuelvan las transferencias del déficit previsional. Exacto. Ya lo hizo Córdoba con un convenio que recibe por mes 5.000 millones de pesos, Entre Ríos también lo hizo. Ahí tenemos una ventana de oportunidad. Pero a lo que quería ir es, lo que le vamos a exigir como ciudadanos, si quiere llamarlo, al gobierno de los resultados justamente de esta alianza, exijámoslo en el contexto de lo que es posible y de lo que es esperable en función de lo que tenemos enfrente. Por eso digo, obra pública no le pida, porque sabemos que, y porque la alianza política se hizo bajo el sublema, ¿viste? La Libertad Avanza, no hay obra pública debajo de sí, la directamente. Entonces no le pidamos eso voy. Pero sí coincido en eso, digamos, bueno, que les sirva para avanzar en otras cuestiones, que yo también tengo mis dudas, porque digo, vos tenés por un lado el operador político, que es Guillermo Franco, que siempre en modo chiste digo, me pongo de pie Guillermo Franco, porque el tipo que le sostiene políticamente el gobierno, ese tipo así de tener la ojera completamente de los quilombos que tiene que arreglar todos los días. El extorsionero.
Sí, pero digo, en la operación política me refiero, ¿no? Hablar con los gobernadores, ir a la Cámara, al Congreso. Eso es verdad. Pero digo, con Franco podés tener un acuerdo, un acercamiento. Él entiende aparte muy bien la política. Ahora, siempre está el obstáculo de arriba, ¿viste? Cuando Franco le toca la puerta y dice, te doy la carpeta para Chaco y le meten un... Sí. Entonces digo, cierro con esto, ¿no? Tenemos que, si queremos esperar resultados sobre algunos puntos particulares, tenemos que también ser conscientes que son muy limitados. Está muy bien que se reclame, está muy bien que se haga todo lo que se haga que hacer, si querés judicializarlo, pero sobre algunas cosas sabés que no va a haber resultados. Aparte hay algo también en lo político, y esto me hago cargo completamente, sobre todo porque ya meternos en este tema político es meternos muy en el barro, realmente es muy en el barro, y por ahí no era la idea de esta charla, pero hay que ver cómo juegan después los libertarios que encabezan las listas hoy día, hay que ver cómo juegan para las elecciones del 2027 y si nos quieren agarrar y llevar a una figura que representa la libertad avanza a la gobernación, con todo lo que eso le puede llegar a significar a las bases del radicalismo que sostienen a Leandro Sder. Por eso esto es un tema, es todo un tema compartir. Así rápido te lo digo. Mira. No creo que suceda. ¿Por qué? La alianza de Milei y Sdero ya viene desde mayo. Sí, sí. ¿Qué hizo Sdero? Pidió los cargos para la legislatura provincial. ¿Qué hizo Milei? Pidió los cargos para la nacional. Listo. Ahí vos viste la distribución de poder. Dejame a mí en la provincia, está bien, poniendo libertario en la Cámara de Diputados local, pero la estructura provincial sigue siendo, digamos, local. Sí, sí. Y del otro lado te garantizás, sí, puros para las votaciones en el Congreso para Milei. No sé si hay ese riesgo. Y las aspiracionales de los locales que van para Nación y que en un momento van a querer estar acá en la provincia. Pero no tenés estructura todavía. Te falta mucho para igualarla. Yo entiendo. Me parece igual. Sí, pero esto es todo. O sea que, yo cada vez veo más en el ámbito político que las estructuras de poder son muy dinámicas, cada vez más dinámicas. No hay... Bueno, de los últimos 2 gobernadores, ninguno pudo sostener, ninguno pudo repetir, no lo pudo hacer Pepo, no lo pudo hacer Capitanich. Y eso, obviamente, situaciones económicas, sociales muy profundas, por supuesto, en el medio, pero venimos de una cuestión muy dinámica en cuanto a lo político que por ahí te hace estar alerta, por lo menos te hace estar alerta. ¿Qué es más difícil, ser DT o economista en este país? DT. Sin duda. Depende de qué equipo, depende de qué equipo. Hoy, por ejemplo, no sé si mi Boquita... En Boca no Durán. Exactamente. Es un desafío, digamos, ¿no? Completamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la visita. La verdad que la pasé muy bien. Espero que la hayan pasado también de la misma manera. Saben que las puertas abiertas de Chaco TV Stream están siempre. Lo consideramos amigos de la casa y siempre dándonos una mano a la hora de querer pautar notas y demás, así que muchísimas gracias por eso. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Nosotros los invitamos a que se sumen a Chaco TV Stream. Acuérdense, nosotros somos un medio completamente autogestivo, vivimos gracias a las colaboraciones que ustedes nos hacen y también, por supuesto, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Háganlo. Nosotros le agradecemos por eso. Será hasta una nueva edición de A Fondo. Gracias.